noches, edición número 449 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas Osvaldo. noches. Hoy vamos a desarrollar algunos temas que se vinculan justamente con la inseguridad, ese flagelo que viene alarmando a nuestro país hace muchos años. Yo a veces digo que esto no empezó quizás con el kirchnerismo, pero el kirchnerismo justamente fue el que lo agravó. Primero porque se pasó durante 10 años subestimando esta demanda social, después señalando que se trataba, esa malhadada frase que acuñó Aníbal Fernández, que se trataba de una sensación, y finalmente, bueno, ahora tiene que reconocer el problema y como lo hace siempre el kirchnerismo, lo hace de una manera espasmódica, con medidas que no se sujetan a un plan sistemático, sino simplemente a volantazos, a golpes de timón, que da cuando el mal humor social ya excede los límites de lo tolerable para el relato. El relato que obviamente pretende que la realidad se adecue a él, pero evidentemente es superado por la misma. Hoy tenemos un caso muy grave, que es lo que yo titulo negar la civilización, que es que cuando ese Estado, que parece mentira, porque siempre se jactó el kirchnerismo de ser un defensor del Estado, el Estado como omnipresente, y nunca fue un Estado tan bobo o tan ausente, o como hemos dicho en más de una oportunidad, un Estado que ha basculado entre la negligencia y la corrupción. Este Estado es absolutamente ausente con los sectores más desposeídos, con aquellos sectores más vulnerables, que son los que más sufren la inseguridad. No vamos a abundar con situaciones que ya hemos contado en más de una oportunidad, que justamente los sectores más carenciados son los que sufren más virulentamente la inseguridad, porque el robo de un par de zapatillas a un chico humilde, un chico pobre, tiene mucha más significación en términos no solamente económicos, sino también en términos de lo que son pares de esas zapatillas, que un chico que a lo mejor tiene 6, 7, 8 pares de zapatillas. Con esto no quiero hacer una visión clasista de este tema, pero los sectores de más altos recursos tienen otra manera de protegerse, guardias privados, evidentemente colocan alarmas, pero justamente los sectores más desprotegidos son los que más sufren este flagelo, que hoy muestra su cara más virulenta con lo que hemos llamado negar la civilización, porque ante ese Estado ausente, la gente empieza a emplear formas de autoprotección que quizás pasaban antes por la alarma, por el cerco perimetral o por las rejas, y hoy ya directamente se ejerce a través de la más aberrante de las formas retrógradas que hemos sufrido, que es la justicia por mano propia, el linchamiento. Una palabra que al gobierno le gusta mucho emplear cuando hablaba del linchamiento mediático, del linchamiento, una palabra que de tanto hablarla parecería que ahora ha tenido una particular visión de la gente que aunque no puede defenderse por innumerables razones y apela a esta forma tan aberrante y vuelvo a repetir, pretérita incluso a la propia ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Sí, porque por lo menos en la ley de talión se habla de cierta proporcionalidad. Aquí ya es la venganza. Claro, y entonces cuando salvaje. uno escucha hablar de que dice una frase que empleó Zaffaroni respecto del alcalde de Nueva York, de Giuliani, cuando hablaba de tolerancia cero, una expresión que nosotros preferimos sustituirla por impunidad cero, y Zaffaroni lo caratula con esa forma de etiquetar que tiene el gobierno y por supuesto también este juez que es muy afín al gobierno nacional, de chanta. Tampoco, esto es una expresión absolutamente impropia para un ministro de la Corte, pero es a lo que uno ve como el gobierno pretende minimizar estas cuestiones que hoy son lacerantes en la sociedad. Y son tan lacerantes que ya no es un tema de legítima defensa, sino que es un tema de que se aprende una persona y se la pretende linchar, matar a patadas, a golpes. Hace muy pocos días el actor Gerardo Romano tuvo que intervenir para que no se produjera otro linchamiento. Y estas formas se producen justamente por un Estado que no da respuestas. De ninguna manera uno pretende justificar esto, pero es consecuencia de las ausencias de políticas negadoras de la realidad.
tan negadora de la realidad como el tema del narcotráfico, que el gobierno al principio también lo minimizaba, diciendo que esto era un tema, bueno, un tema que realmente no tenía por qué preocuparnos. Otras latitudes, por caso Colombia y México, eran las que estaban realmente afligidas. Hoy lo tenemos en la Argentina y lo tenemos ya como un país donde están instalados carteles en distintos lugares. Hasta se identifica muy claramente que algunos operan o residen en la zona de Nordelta, otros en barrios carenciados, y parecería que se están generando todos estos carteles en nuestro país, algo que nosotros pensábamos muy lejano. Hoy ya está aquí mostrando otra faz de la inseguridad, esta por supuesto realmente siniestra. Para tratar este tema tenemos al diputado nacional por la provincia de Jujuy, por la Unión Cívica Radical, Mario Fiat, muchísimas gracias por estar con nosotros, que es el presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación. Así es. Y bueno, menuda tarea tenés. Sí, muchas gracias por la invitación, y el título de la comisión es Prevención de las Adicciones y Control de Narcotráfico. Hemos abordado ambos temas de hace un tiempo a esta parte, como en su momento fue el tema de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que quedó trunco el debate. Creo que en algún momento habrá que volverlo a poner en la mesa. Quedó trunco porque lógicamente había muchas puertas abiertas y eran proyectos que no tenían certeza absoluta muchas veces de los límites. Y eso abrió el problema que tenía nuestro país y que sigue teniéndolo, que es la cobertura. O sea, esa malla de protección que debe tener desde lo sanitario y desde la inclusión, que es un poco un debate que quedó abierto. Este año queremos poner en valor y en la mesa de discusión este tema, que no es algo que se haya mediatizado por mediatizarse y poner un tema de la oposición en juego, sino porque es un problema real. Nosotros hemos estado hace pocos días con el senador Sanz y el senador Morales en la frontera de Salta y de Jujuy. Hemos visto in situ cuál era el problema. Yo había estado en otras oportunidades también con otros legisladores, y la cosa es precaria. El término que podemos darle a nuestra defensa en general de las fronteras y a la permeabilidad es absoluta. Por eso decimos que el sistema de seguridad en la Argentina es precario y se ha ido profundizando. Con esto que bien decías, con respecto al tema de la cartelización, que no era algo que nosotros veníamos diciéndolo como algo apocalíptico, sino por una realidad que veíamos que venía. Eso no tan solo ha tenido el aval de la Conferencia Episcopal, sino que también tuvo el aval con un documento de la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, que avalaba el trabajo de lo que nosotros veníamos realizando. Y ahora creo que, estando la representatividad que tiene la Cámara, tenemos que ponerlo en el lugar donde la política es sustancial y donde no entre en juego otra cosa que no sean proyectos y debates. Y para eso tenemos que consensuar políticas que tiendan a ser activas y a tender a frenar este grave proceso, ya que desde el Ejecutivo las políticas han sido, como bien decías, erráticas, espasmódicas, y que en realidad no han sido efectivas. Y creo que es el momento de que nos pongamos los pantalones largos entre todos. Es un tema transversal que todos podemos aportar desde el lugar que nos toque para tender a frenar este embate, en la cual hay una enraización del problema, hay una sustancial manifestación del crimen organizado en muchos lugares, así como bien decías, de Nordelta, de algunos lugares de villas acá, pero también allá, en Orán, en Tartagal y en muchas otras provincias, que ha ido recrudeciendo el tema y donde, por supuesto, necesita de políticas para tender a revertirlo. La actitud del gobierno no ha sido la eficiente nunca desde hace mucho tiempo a esta parte, ya que hasta 8 meses estuvo la Cedronar acéfala, vacante, ¿no? Después, bueno, tuvo esta separación en la cual la Cedronar se va a abocar exclusivamente al tema adicciones y pasó a la esfera del Ministerio de Seguridad el tema del narcotráfico, que espero
podamos aportar todos. Hay muchos proyectos en debate. He sido autor de uno de los proyectos de una ley integral de lucha contra el narcotráfico que espero tenga pronta discusión y que podamos abordar el tema desde todos los partidos, con todas las ideas y que entre todos podamos tender a hacer la mejor legislación para Argentina. Yo le iba a preguntar algo, pero fue tan completa la intervención del diputado que voy a pasar a otro tema. ¿Cómo está la política en Jujuy? ¿Cómo está el gobernador Fellner? ¿Cómo se lleva con Milagro Sala, que ahora es diputada provincial? ¿Sigue actuando con ese gobierno cuasi paralelo que tiene? Y agrego otra, sí. ya que estamos. Porque cuando estabas hablando me quedó pensando algo. Vos fuiste el ganador, el radicalismo, pero bueno, encarado en tu persona, de las elecciones de octubre del año pasado. ¿Se vincula esto, el hecho que vos estés tan activamente en la lucha contra el narcotráfico, integrando esta comisión, presidiéndola en la Cámara de Diputados con ese triunfo? Las dos cosas juntas. Quizás hubo visibilización por parte de la gente en el trabajo que estaba realizando en la comisión, pero hay una realidad en Jujuy que es palpable, más allá de que yo la pueda poner en vigencia o poner en el tema a discutir. Creo que justamente la gente ha visto la potencialidad que está teniendo la Unión Cívica Radical. Hay una decadencia por parte del gobierno de Eduardo Fellner. El gobierno y él son decadentes, están llevando a Jujuy por un mal camino. Esta irrupción de Milagro Sala a la política también ha hecho de que genere amores y odios, digamos, entre las propias filas del Frente para la Victoria, pero son las dos caras de una misma moneda. Los dos pretenden de que el kirchnerismo siga vigente, encarnan los dos el kirchnerismo en Jujuy y se pelean por menudeces. Creo que son funcionales justamente para pretender de que Jujuy siga estando sometido con una política clientelar, donde en una población de 770.000 habitantes hay 120.000 planes sociales, donde hay 70.000 personas que dependen exclusivamente del Estado, entre activos y pasivos, con lo cual, si sumamos esa cifra, la mayoría y la dependencia por parte de la gente del Estado es absoluta. Por eso es que tienden a manipular y a tender a hacer de conductas de gobierno algo clientelar permanente, donde en esta oportunidad, en octubre, la gente hizo un clic, nos vio a nosotros con potencialidad y apostó al Frente Jujeño. Ese Frente Jujeño que se constituyó en la nueva mayoría en Jujuy y que aspira a gobernar la provincia y donde, por supuesto, candidato hay, respaldo político hay, la fuerza política está intacta y estamos con la actitud y la convicción de que en Jujuy el radicalismo puede gobernar. Gobierna en la capital hace años. Sí, ahí tenemos al intendente en la capital, tenemos la intendencia en Tilcara, tenemos la intendencia en Humahuaca y en 2 o 3 poblados más pequeños. Gobernamos más de la mitad de los jujeños y está cumpliendo una gestión exitosa el intendente de Jujuy, de la capital, que es el arquitecto Raúl Chuli Jorge. ¿Se puede ser un intendente exitoso con un gobierno provincial de otro signo político? En realidad administramos pobreza en la municipalidad, la gente sabe que con lo poco que hay se hacen cosas. Es la única provincia que no tiene una ley de coparticipación municipal, porque está la discrecionalidad por medio, digamos, del gobernador Fellner, y así todo gobernamos, ha sido reelecto en la elección pasada ejecutiva y por supuesto, como bien decía, hay gente con potencialidad para gobernar Jujuy y nuestro líder natural, Gerardo Morales, va a encabezar este gran anhelo que tenemos todos los radicales y seguramente todos los jujeños también. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos el candidato a presidente del Colegio Público de Abogados, Roberto López.
Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en este segundo bloque vamos a hablar de un tema que se vincula evidentemente por un lado con la justicia, y cuando hablamos de la justicia recuerdo siempre un pasaje bíblico de Isaías que decía que no hay paz donde no hay justicia, pero donde no hay justicia verdadera. Y quienes venimos trabajando por una justicia verdadera, hoy estamos inmersos en un proceso electoral. Cada 2 años se produce la renovación de autoridades en el Colegio Público de Abogados. Y por aquello que venimos sosteniendo de trabajar en la unidad desde la diversidad, es que se ha conformado en esta elección una alianza integrada básicamente por gente de derecho, la agrupación que llevó al triunfo a Jorge Rizo y que hoy lleva como candidato a presidente a José Roberto López. Gracias, López, por estar acá en nuestro programa. Y con él hemos trabajado juntos en algunos lejanos tiempos en la legislatura, no tan lejanos, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá sido por el 2001, 2003. Sí, aproximadamente. En esa época. Y hoy es el candidato a presidente justamente de esta alianza que compone gente de derecho con otras fuerzas políticas, del colegio público obviamente, Justa Causa, distintos sectores de la abogacía porteña que hemos confluido en algo tan básico como es la defensa del Estado de Derecho y como la defensa también de la profesión, esta profesión tan cara de abogados que todos hemos abrazado. Un poco para que nos cuentes cuál es la propuesta tuya como candidato a presidente, que si bien la conocemos, los oyentes, porque no solamente para los televidentes, no solamente es para que esto vaya dirigido a los abogados, sino también para que la gente sepa que esto no es un tema corporativo, sino que hace también a la sociedad. Sí, nosotros decimos siempre, sin abogados no hay justicia. Y en cierta manera sufrimos lo que sufre toda la sociedad. Desde este punto de vista nos dirigimos y prestamos servicios a la comunidad. Tenemos abierto fundamentalmente el consultorio patrocinio gratuito, estamos interviniendo y fundamentalmente en defender, no desde el punto de vista de los partidos políticos, sino del colegio público, todo lo que sea atentatorio contra la República y la Constitución. Por eso hemos intervenido muy fuertemente en el tema con el fallo Rizo, que paró la llamada democratización de la justicia, que en realidad era un intento de avasallamiento contra los estamentos profesionales. Es decir, que nosotros cuando, ya sea por acción u omisión, vemos que hay una actitud del poder que atenta contra la democracia y el interés de todos los ciudadanos en última instancia, nosotros intervenimos. En este caso, desde el punto de vista de los abogados, se ha conformado un acuerdo muy, muy importante, donde la lista de delegados de la Asamblea es realmente un lujo y abarca absolutamente todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, porque nosotros decimos que los partidos políticos llegan hasta la puerta del colegio. A partir de ahí somos todos abogados y defendemos los intereses de los abogados, que es al mismo tiempo defender los intereses de toda la comunidad, ¿no?
Cuando yo digo esto, cuando dije antes distintas fuerzas políticas, me refería no de la política nacional, sino que decía de la política, porque también es política, porque hace la cosa, al manejo de la cosa pública, de la política dentro del colegio, que como bien decís vos, en esa lista, si uno ve, hay gente que proviene más allá, que a mí estas categorías mucho creo que ya están de modeo, creo que lo importante es trabajar por los sectores vulnerables o no vulnerables, o sea, esto de derecha e izquierda son etiquetas, pero que evidentemente aún persisten. Sí, y en los usos y costumbres, haces bien en decirlo, porque la gente, si uno empieza a explicar, porque muchas veces la izquierda se vincula con el progresismo y la derecha con una cosa reaccionaria, y hoy en día para mí es justamente el tema, no pasa por derecha e izquierda, sino pasa por, como bien lo decías vos, republicanismo y antirrepublicanismo, por eso es muy importante esto que estaba diciendo, que la política queda en la puerta del colegio, la política nacional partidaria o local, y esto que estaba diciendo de las listas que se conformaban, que estaba... Y nosotros vamos a seguir con lo que se hizo en estos últimos 6-7 años, brindando servicios a los abogados, fundamentalmente dirigido al abogado que practica la profesión en forma casi artesanal. Entonces, todos los servicios para que el abogado, dentro del edificio del colegio, pueda realizar todos los trámites relacionados con su actividad. Que antes teníamos que ir al registro de propiedad inmueble en la calle Belgrano, trasladarnos a otro lado, en este momento... Bueno, incluso más, hasta gestiones en el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, también hemos agregado eso. Así que bueno, es un colegio dirigido al abogado que trabaja en forma artesanal, que es la mayoría en este momento, y a la sociedad, brindando todos los servicios que la sociedad pueda requerir de nosotros. Como más allá de las elecciones, sí, ¿cómo ven desde el colegio público la situación actual de la justicia, de la seguridad, de los temas que preocupan más a la gente en este momento? Evidentemente estamos muy preocupados porque, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión que se llama Defensa del Abogado, donde los abogados, bueno, hacen sus denuncias frente a cualquier decisión judicial que se considera errónea, y en este momento tenemos cientos de denuncias. También relacionado con el tema de los honorarios, es decir, no podemos sacar una ley de honorarios que refleje realmente la actividad del abogado, y consideramos que en muchos estamentos judiciales, no hablamos de todo, ¿no?, pero que no hay relación entre el pensamiento y la realidad. Entonces, una de las cosas que estamos pensando, como reforma, por supuesto que es bastante importante, que reformar un montón de cosas, que para ser juez se le obligue al abogado a tener 20 años o 15 años de ejercicio profesional. Eso le va a dar una relación con la realidad directa que va a impedir hechos que son notorios y que los estamos dando todos los días. La familia judicial. Exactamente. Digámoslo con todo entonces, esto. bueno, ahí el abogado tiene no una quiero relación... ser autorreferencial, Roberto, pero desde el Consejo de la Magistratura yo estoy impetrando para que, por ejemplo, un absurdo que es que para los concursos la equivalencia de un año en el ejercicio de una magistratura es el símil de 8 años de ejercicio profesional en la calle. Exactamente. Cuando digo en la calle, del otro lado del mostrador, sí, para que se entienda. O sea, como abogado. Entonces uno dice, esto es una capiti diminutio. Claro. O sea que no necesito a alguien que se recibió hace un año, pero lo ejerció en los estrados judiciales con una magistratura, entonces ya no hay una igualdad, que es la igualdad y la idoneidad, que tiene que ser la base de todo concurso para que uno acceda a un cargo de magistrado. Exactamente. A un cargo es muy difícil para un abogado común, uno que ha trabajado en la profesión, entrar en un concurso porque no le da el puntaje, porque se valoran otras cosas que hacen, se pondera mucho la experiencia en el Poder Judicial. Sí, o la trayectoria del escalafón, pero no el ejercicio profesional en la calle. Es decir, eso nos da una experiencia absolutamente inigualable. Un ejemplo, en Inglaterra suelen llegar a jueces aquellos abogados con gran trayectoria y mucho prestigio. O sea, no hay carrera judicial. Por supuesto. Nosotros creíamos que era eso. Eso me parece a mí esencial, porque si bien es cierto, yo cuando tenía 18 años empecé a trabajar de meritorio en tribunales y era muy importante uno conocer cómo funcionaba un juzgado, un tribunal. Me parece que esto sería hasta bueno incluirlo en las currículas de la facultad, que un año no fuera solamente la práctica que hacemos en tribunales, sino que fuera un año o 6 meses o 3 meses trabajar dentro de un juzgado.
para ver cómo es el manejo desde el lado de la justicia. Pero después sí, en la vida profesional, uno aprende, porque aparte, como decías vos, cuando uno se recibe, yo me acuerdo que el primer caso que me tocó fue la inscripción de un buque en el Registro Nacional de Buques. ¿Te imaginas que uno en Derecho Aeronáutico Ni lo que idea. sea? Ni idea. La definición de buque, la ley de navegación. La ley de navegación, no, y sabías que había un registro Claro. de buques, un registro de aeronaves, de buques y otro de aeronaves, pero cuando, bueno, tuve que empezar a hacer esto. Y uno a partir de ese momento toma la causa penal, la causa 13.500, la 13.512 propia horizontal, un caso de medianería, un ruido molesto, son los casos que... Y esto te da a vos una vastedad, Claro. una amplitud que no lo tenés si vos toda la vida estuviste en un juzgado penal contra acciones de faltas. Exacto. Servicios que hoy brinda el colegio. Servicios No nos alcanza el programa, no nos alcanza. pero básicamente... Registro de propiedad inmueble, estamos otorgando pasaportes, el DNI, tenemos un servicio médico de CIMECO que es muy, muy bueno, certificación de firmas, el registro de propiedad automotor, el banco Ciudad, o sea que tenemos una sucursal. Un problema ahora vamos a tratar de ver si podemos solucionar el tema del Banco Nación, que realmente es un desastre cómo funciona, no se pueden cobrar los cheques. Aparte que decir que también acá hubo una actividad muy intensa del colegio público cuando se le sacaron al Banco Ciudad el tema de las tasas judiciales. Hemos hecho una lucha muy, 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 muy grande que, bueno, evidentemente no. Pero bueno, vamos a seguir peleando porque consideramos que no se puede tardar 4 o 5 horas en cobrar un cheque, no solamente para nosotros, sino para los justiciables, nuestros clientes, que no pueden percibir sus cheques y sus valores, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 ejes fundamentales de tu gestión? Primero, conseguir la ley de honorarios. Tenemos una ley de honorarios muy, muy antigua y con las reformas de la época de Cavallo, evidentemente, los honorarios realmente han quedado, son insignificantes. Somos digamos, la jurisdicción donde menos honorarios se perciben. Así que, bueno, vamos a intentar eso, fundamentalmente conseguir eso. Y bueno, tratar de conseguir además los sistemas de evaluación y de capacitación, porque la gente, los abogados vienen muy mal preparados de la universidad, así que intensificar eso fundamentalmente para la capacitación, ¿no? ¿Y en tercer punto? Y el tercer punto, vamos a abrir, ya conseguimos, se adquirió un inmueble en la calle Paraná al 400, vamos a poner ahí nuevos sistemas sistema de máquinas para que la gente, los abogados puedan utilizar la máquina sin tener que trasladarse a su estudio. Y la idea es, en estos momentos es muy difícil para los nuevos chicos que se reciben, alquilar un estudio, instalar un estudio, entonces tener unas oficinas donde puedan atender en forma, digamos, en forma real a sus clientes y a sus patrocinantes. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias. la mejor de las suertes. Muchas gracias. Nosotros con justa causa estamos acompañando. Muy bien, el 29 de abril, en el Colegio votar, Público de Abogados, lista 47, Corrientes 1441, de 8 a 18 horas. Muchísimas gracias. Gracias. Roberto. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.